Bienvenidos a un nuevo episodio Del Barro al Cielo. Hoy con un invitado de la casa. Muchas veces, nos acostumbramos a ver a las personas en nuestro día a día y se nos olvida, no se nos olvida, pero como que les vemos desde otra perspectiva. Pues en este caso, que fue uno de los jugadores de más renombre de las últimas décadas del Real Oviedo, el traspaso más caro, me encanta decir esta frase, de la historia del club, y que ahora es, pues tenemos el privilegio de disfrutarle como director de nuestra fundación y de todo el área internacional, César Martín. Muchas gracias por estar hoy en Del Barro al Cielo. ¿Cómo estás? Muy bien, un honor estar aquí y la verdad que encantado de poder participar. Uy, qué susto, tienes una cara de susto ahora mismo, no, quítate el susto. Esto no es una entrevista al uso, esto es una conversación entre compañeros, amigos y sobre todo de personas. No vamos a hablar ni de fútbol hablaremos. Pero ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien. Como tú dices, ¿no? Al final, en el día a día, la vorágine de este club con tanta actividad, pues bueno, la verdad que muy metidos en todos los proyectos que estamos haciendo. El día a día del Real Oviedo es frenético y contentos. La verdad que disfrutando, aunque este año está siendo en lo deportivo un poco más complicado, pero bueno, con mucha confianza y disfrutando del camino, ¿no? Como todos decimos, los que llevamos muchos años en este mundo, hay que disfrutar del camino. Seguro que al final vienen buenas recompensas y valorando también lo que se ha conseguido. Hemos tenido una etapa complicada, pero de mucho esfuerzo. Hemos conseguido lo más difícil, que es sacar al club de una situación muy compleja, con la suma de todos los componentes del oviedismo y bueno, disfrutando de este año centenario, de este retorno a la primera división. Y se disfruta trabajando, que no tenemos otro remedio, ¿no?, que trabajar día a día por intentar hacer a este club un poquito más grande, ¿no? Hay una frase que yo repito mucho últimamente, que claro, cuando vienes de ganar mucho, de estar pues eso, con esa dinámica de positivo, cuesta cambiar la mentalidad de aprender a lo que no lo habitual, pero sí es mucho más habitual perder. Es complicado aprender a disfrutar sufriendo, pero es un poco el punto, ¿no? Que tenemos que hacer el ejercicio primero, evidentemente los que estamos dentro y sufrimos como los de fuera, pero que nos toca, pues eso. Sí, sabíamos que la vuelta a la primera división, y yo creo que después de tantos años la brecha es muy grande, ¿no? Cuando un equipo sale de primera línea de competición, todo lo que ha evolucionado el fútbol, los presupuestos que se manejan, pues bueno, al final el estar tantos años fuera llevas un déficit muy importante, ¿no? Y en apenas un mes es muy complicado cambiar todo eso, pero forma parte del proceso, ¿no? Y yo creo que a resiliencia, a ilusión, a trabajo, a este club, a esta afición no le va a ganar nadie. Y el camino todavía es largo, todavía hay mucho por delante y bueno, nos acostumbramos a sufrir, pero después de ese sufrimiento vienen las alegrías que se celebran doblemente, ¿no? Yo creo que ejemplo de la explosión de júbilo que hubo el año pasado es de todo lo sufrido anteriormente y por eso hay que poner las luces largas, pensar en el futuro más lejano y seguirán viniendo cosas muy buenas. Está claro. Hace ya unos cuantos años, ¿te pica todavía? ¿Alguna vez desde que dejaste de jugar tienes esa sensación que muchos jugadores tienen de decir, sí que me apetece dar unos toques o sobre todo el ambiente del día a día? Yo creo que es lo que más echáis de menos. ¿Lo has echado mucho de menos? ¿Has tenido momentos de decir, Hombre, yo creo que uno que ha jugado al fútbol y que prácticamente toda su vida se ha dedicado a darle patadas al balón, nunca deja de sentirse futbolista, ¿no? Es verdad que el cuerpo y la genética va por un lado y la cabeza va por otro, ¿no? Pero sí es verdad que uno a veces sueña o piensa, me gustaría participar en este momento, pero participar desde dentro, ¿no? Desde el corazón, desde el terreno de juego, que es donde uno se siente útil, importante y bueno, pero afortunadamente tengo la suerte, ¿no?, de poder participar desde otro ámbito y para mí es un privilegio y soy un afortunado, ¿no?, el poder seguir aportando el granito de arena al club que te vio nacer, al club al que siempre quieres lo mejor y por eso pues es una manera, la verdad, que de compensar, ¿no?, el no sentirse tan partícipe del día a día. Pero bueno, luego también la parte de futbolista tiene
muchas una parte cosas malas. complicada, ¿no? Que no todo es un camino de rosas. Es verdad que es la profesión más bonita del mundo, pero bueno, conlleva mucha exigencia, muchos sacrificios, y lo que la gente no ve, que al final, pues bueno, eso no lo echo de menos. Esas cosas que también hay que sacrificar, pues bueno, creo que todo tiene su tiempo, su etapa. Me he sacrificado mucho durante mi etapa de jugador. Si no, es imposible mantenerse en la élite porque conlleva un esfuerzo tremendo. Pero bueno, no te digo que alguna noche no sueño con que me toca saltar al campo y empiezo a sudar en frío hasta que me despierto y digo, menos mal que no hay que saltar al ruedo, ¿no? Pero bueno, sí que uno sigue soñando. O sea, que sueñas con volver a jugar. No sé si es a veces, sueño o pesadilla, ¿no? Pero sí que alguna vez, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Que tienes en la mente o que estás o recuerdas algún momento así especial o algún partido importante. Y bueno, yo creo que sí. La mujer se te queja de que le das alguna patada sin querer. Ya quito las espinilleras, ¿no? Pero bueno, sí que... Bueno, puede pasar, cuando reflejo y yo te lo pregunto por eso. Yo además era lo que tenía que hacer, ¿no? Era marcar y acercarme mucho y bueno. Pero sí que es verdad que bueno, uno al final lo tiene en la cabeza, claro, muy interiorizado son muchísimos años. ¿Lo pasaste mal cuando se acabó? Porque hay gente que cuando das el salto, pues eso, de jugador a entrenador inmediatamente o entra a formar parte del club, bueno, pues como que es lo que tú decías, ¿no? Te quitas un poco el gusanillo ese de sigues de otra manera desde dentro. Pero cuando hay un proceso ahí en el que estás fuera y luego, o sea, fuera quiero decir de lo que es la vorágine del fútbol, esos momentos para mucha gente son realmente traumáticos y lo pasan realmente muy. ¿A ti te pasó? Bueno, yo personalmente tuve un aterrizaje progresivo, ¿no? Y ya en los últimos años, al final, bueno, tu carrera va involucionando y vas viendo que llega el momento. Y yo soy de la opinión que tú no dejas el fútbol, al final el fútbol te va dejando a ti, ¿no? Porque al final todos queremos jugar eternamente, pero hay una realidad que es el rendimiento y bueno, tú decides hasta qué punto quieres dejar de ser competitivo, ¿no? Y bueno, yo tenía claro ya que llegaba un momento que ya no te sentías en las condiciones para poder rendir a lo que tú querías ofrecer. Y no, para mí no fue traumático. Sí es verdad que bueno, te cambia radicalmente, de un día para otro te cambia la vida, pero justo nada más terminar, me centré en lo que hacen muchos jugadores, ¿no? En formarte lo más vinculado a la parte deportiva, dirección deportiva, entrenador nacional, y bueno, fue ese aterrizaje, ¿no? Esos primeros meses que sigues en un ámbito o en un entorno con todos los excompañeros, un poco, bueno, te sientes también identificado con los compañeros y sí, porque hay más gente que está pasando por eso. Sí, pero bueno, luego enseguida tienes otras preocupaciones, otras inquietudes y esto sigue, ¿no? Al final uno se retira joven, yo me retiré con 33, 34 años y al final pues tienes un mundo por delante, ¿no? Y no, para mí no fue traumático. La verdad que también yo creo que llegó un punto que estaba ya saturado y necesitaba también parar. Yo estaba muy convencido de que era mi momento y había que poner ya tierra de por medio. También tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se produce esa situación. Hay gente pues, a la que no le queda otro remedio porque de repente el teléfono ya no suena, o no te llaman, no te quieren. Hay otra gente que tiene más poder de decisión, de decir, oye, hasta aquí. Entonces también yo creo que tiene mucho que ver eso y la preparación interna, ¿no? De cómo tú te vas preparando para ese momento. Pero, ¿qué te decía tu mujer? Tu mujer quería que siguieses. Me interesa mucho porque esa parte que no se ve, y ya es la segunda vez que, bueno, además la conozco y es una mujer maravillosa. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía tu mujer? ¿Que crees que siguieses jugando o también ya estaba un poco...? No, yo creo que como veía que yo tampoco ya estaba disfrutando, al final vas perdiendo protagonismo, lo que te decía, tu rendimiento acostumbrado pues a estar a un nivel, pues, bueno, vas bajando un poco de categoría, vas viendo que ya no disfrutas como disfrutabas antes, ¿no? Tuve la fortuna de vivir grandes momentos, de jugar en grandes equipos, por supuesto en el Real Oviedo y de competir a buen nivel. Sí. Y luego cuando ves que eso ya queda un poco lejos, pues bueno, vas pensando en la retirada, ¿no? Y luego a mí personalmente me coincidió con un momento personal con mis dos hijos, que ya había que escolarizarlos, empezar al colegio y bueno, pues el momento de regresar a casa, de volver a Oviedo, que lo echaba de menos también. Tuve que negociar porque, bueno, mi señora es de La Coruña, pero al final volvimos a Oviedo, estamos todos encantados y eso también tuvo mucho que ver, ¿no? Decir, bueno, pues borrón y cuenta nueva, reiniciamos nuestra vida en Oviedo
y los niños empiezan al cole en Oviedo y bueno, hasta ahora. Los niños que ya son mujer y paisano, porque Sí. Curro y Lola ya son mayores, pero son mellizos. César y yo hemos tenido conversaciones. me ha abierto muchas luces con su experiencia de padre de mellizos. Qué momento jorobado ese, ¿eh? Sí. Cuando eres futbolista y de repente llegan dos y estás fuera. Sí. Jorobado para ti, jorobado. Más para la madre, ¿no? Pero sí, la mayor alegría que uno recibe, pero sí que, bueno, compaginar la vida Cuando de padre, de esfuerzo, de sacrificio. la vida de sí. padre, que lógicamente tiene unas atenciones, con la vida profesional de futbolista, que bueno, que al final tienes unos horarios, unos compromisos, tu cuerpo tiene que estar al 100%, entonces bueno, no te puedes permitir ciertas licencias y al final, pues bueno, se lo derivas a alguien en la familia, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, siempre he estado muy cubierto en eso, pero bueno, es cierto que es complejo, pero bueno, yo creo que... Siempre cuentas una anécdota y me interesa que la cuentes, porque Sí. cuando llegaron Curro y Lola, ¿cuánto tardaste en romperte? ¿Sí, horas? Pues recuerdo que... 2-3 semanas. Sí. Mi mujer había dado a la luz en La Coruña y yo estaba jugando en el Hércules, en Alicante. Y bueno, cuando fueron allá, las primeras 2 semanas fueron de muchísimo estrés, no dormir por la noche, levantarse, y a los 10 días pues tuve una rotura de fibras en un entrenamiento que fue tremenda, y era del estrés, de estar sometido a eso, a fatiga, Sí, algo claro. nuevo. Al final es un padre primerizo y lógicamente, como a todos, ¿no? Pues la tensión, el querer estar todas las noches pendiente, pero claro, no te puedes permitir estar 3-4 noches sin dormir, sin descansar, ir a entrenar, y bueno, me sirvió de lección y bueno, tuvimos que cambiar un poco los protocolos en la Claro, semana. el adaptarse, ¿no?, a las nuevas situaciones, está claro, pero bueno, es un poco el reflejo, ¿no?, de que a veces no se nos olvida, a los que convivimos con ellos, yo creo que los tenemos como, bueno, pues los vemos, ¿no? Claro. Son personas, Eso es. son padres, tienen problemas como todos los humanos, pues yo qué sé, alguna situación familiar que te pueda afectar, me peleo o discuto con la mujer o con el amigo, yo qué sé. Entonces, esas cosas a veces yo creo que, bueno, porque afectan, lógicamente, como nos afectan a todos en el trabajo. O sea, cada uno tiene sus procesos de vida. No se puede obviar, y hay que empatizar con el futbolista, que antes de futbolista es persona, es padre, es marido, Es hijo. y es hijo, y bueno, todos al final tienen sus preocupaciones, y bueno, si tú tienes un niño que se pone malo, que tienes que estar toda la noche en el hospital, pues tienes que ir. Y lógicamente eso, pues bueno, afecta a tu rendimiento, afecta a tu estado físico, pero bueno, por eso hay que siempre estar pendientes de todo, ¿no? No solo del rendimiento, siempre hay un porqué de una situación para un futbolista, y eso, la empatía y el hacerse, bueno, esa confianza para que también pueda recibir o solicitar esa ayuda que muchas veces es necesaria y no la pides porque bueno, crees que es algo que no procede, ¿no? Pero al final es un entorno familiar como todos, con problemas, dificultades, y bueno, luego tienes que rendir. Aunque parezca que no es la vida real, es la vida real. Es la vida Totalmente. totalmente. Sí. Oye, ¿alguna vez tuviste, no miedo, pero si Curro hubiese querido ser futbolista y hubieses dicho, joder, el chiquillo parece que... O sea, futbolista digo de decir, oye, ¿te daba un poco de miedo? Luego te hablo de Lola. No, la verdad que bueno, afortunadamente le gusta mucho el fútbol, está jugando, tiene muchísima afición, ya es juvenil, ya tiene 17 años, y la verdad que yo intento darle consejos, pero al final, digamos, lo que él quiere, lo que él se proponga, con su esfuerzo, con sus condiciones, es lo que el camino va a dictaminar, pero nunca seré, vamos, le cortaré la ilusión, las alas, ni todo lo contrario, ¿no? Ni voy a obligarle, entre comillas, a que sea futbolista porque sí, voy a hacer que su vida gire en torno al fútbol, ¿no? Al final cada uno tiene que tomar sus decisiones. A mi hijo le gusta mucho el fútbol, pero yo creo que los padres tenemos que orientar, poner todos los medios para que se desarrollen y que hagan lo que les gusta, dar consejos, lógicamente, ser exigentes. Me gusta ser exigente, me gusta no solo en el deporte, sino en los estudios, en la vida en general. Yo creo que tiene que haber exigencia, tiene que haber un orden y tiene que haber unos referentes, pero que al final cada uno tiene que hacer su vida, hacer su camino, y bueno, sobre todo que
que el esfuerzo le lleve a disfrutar, ¿no? Que para mí eso es clave. El esfuerzo y el disfrute van de la mano. ¿Sufres más por él o por ella en general? Son sufrimientos diferentes, ¿no? O sea, se pasa peor como padre. Me interesa mucho porque las madres, bueno, somos de una manera, pero me interesa el César padre y ahora te voy a ir a por qué, porque luego tú tratas muchísimo con niños de muchos países. ¿Por quién lo pasas peor o por quién lo has pasado peor hasta ahora? ¿Por él o por ella? Bueno, en general, por los dos, ¿no? Por los dos, similar. Bueno, a ver, pero cuando hay que ir a buscarlos ahora que empiezan a salir un poco, bueno, sabes y estas cosas, ¿te preocupas más, yo creo, o no? Sí, hombre, las niñas siempre tienen otras inquietudes, ¿no? Y bueno, como padre siempre tienes el alma protector y de pensar que tu niña no, vamos, que siga siendo niña. Que sigue siendo niña. Pero bueno, soy bastante, la verdad, me gusta hablar mucho con ellos, me gusta dialogar mucho con ellos y como convivo con tantos jóvenes, pues al final vas viendo que las casuísticas, las problemáticas, digamos, las situaciones son comunes en todos, ¿no? Y bueno, yo creo que el poder trabajar con tantos jóvenes pues te da una riqueza para luego poder gestionar con los tuyos, ¿no? Que muchas veces en casa el herrero cuchillo de palo, pero sí que es verdad que a los jóvenes hay que escucharlos, atenderlos y eso, darles las herramientas para que se desarrollen y cuando se equivoquen, porque se van a equivocar como todos nos equivocamos, pues bueno, estar ahí para ayudar, para corregir y para que sigan, ¿no? Pero bueno, no soy ni demasiado excesivo ni demasiado permisivo, ¿no? Intento que tengan un comportamiento normal y que lo que toca a esa edad, que es lo que... Es bueno, pues lo más difícil a veces, sí, la normalidad. Sí, ¿no? La normalidad, eso es. Y adaptarse a los cambios que a veces... Que bueno, ya cuando te ves, joder, estoy hablando ya como mis padres hace años, ¿no? Y ya, sí, pero es que así ya toca. Va cambiando los roles. Claro. Pero bueno, es ley de vida, ¿no? Sí. Y bueno, orgulloso de ellos. ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo has evolucionado tú como persona después de haber podido, pues eso, has estado en 1000 países, el área internacional está haciendo un trabajo increíble, has podido ver a jóvenes de todas las culturas, has tenido aquí la posibilidad de trabajar con ellos, han venido muchos japoneses, ha venido gente, bueno, todavía tenemos aquí ahora un montón de nacionalidades. ¿Cómo te ha hecho cambiar la percepción que tenías de un poco de todo, ¿no? De esa juventud, de esos niños, ¿cómo te ha cambiado como persona? Sí, la verdad que el viajar, conocer culturas, conocer realidades diferentes, te abre mucho la mente, ¿no? Y bueno, al final el fútbol lo que tiene un denominador común, que es la pasión, la pelota, la verdad que es un idioma universal, pero sí que te das cuenta que depende en qué entorno nazcas, en qué país nazcas, pues tu vida cambia, ¿no? Y tus perspectivas, tus planes de vida. Y yo creo que ese ejercicio de ampliar la realidad y para los jóvenes sería muy, muy sano, ¿no? Que vean qué realidades hay en otros lugares, qué dificultades tienen otros chicos y no por eso vas a dejar de ser feliz, ¿no? Al final la felicidad es muy relativa y unos chicos que no tienen nada, pues con muy poquito se conforman y son muy felices. Otros que tienen muchas cosas, pues parece que la felicidad no les llega. Pues yo creo que es importante educarlos en los valores, en el esfuerzo, en el sacrificio y que cada uno vaya cumpliendo sus metas y se vayan realizando y sintiéndose felices, ¿no? Porque, bueno, hay chicos que tienen muchísimas dificultades y nunca pierden esa sonrisa. Y la verdad que te dan lecciones de vida. Y eso es lo que un poco intentas trasladar aquí, no solo a nivel familiar, sino a los jóvenes de aquí. Y al final, pues bueno, entre ellos ese intercambio cultural. Nosotros tenemos una convivencia de muchos jóvenes también aquí en los programas de la Fundación. Y bueno, son la verdad que experiencias fantásticas, ¿no? Y bueno, abrir esa mente a los jóvenes porque, bueno, muchas veces tampoco conocen otras realidades, ¿no? Y yo creo que es muy bueno, ¿no? Ese intercambio de experiencias entre chicos. Pero créeme que cada día aprendemos mucho de jóvenes que llegan de muchos lugares o en los viajes que estamos y que ves otras cuestiones y al final es un aprendizaje continuo y hay niños que nos dan a los mayores, nos dan auténticas lecciones de vida, ¿no? Desde luego. Yo siempre digo que los del Oviedo somos un poco como, con todo el respeto y con todo el cariño, como los chinos, que allá donde vas te encuentras a uno, ¿no? y te han pasado muchas veces, ¿no? O sea, de ir a sitios que dices, ¿en serio, tío? Me encuentro aquí a alguien del Oviedo o pues y ahora volverás a sitios donde has hecho a gente del Oviedo y ahora ya te encontrarás... Pero ¿te ha pasado alguna situación así
random que hayas dicho, ¿en serio me he encontrado a alguien aquí? Me ha enseñado algo del Oviedo, algo que nos puedas contar, que te haya llamado. Hombre, la verdad que hay ovidistas en todos los lugares del mundo, ¿no? Yo tuve una anécdota, uno reciente llegado al club, que estuvimos en China en un viaje, pues allí se juntaron, no sé si había 500 o 400 chinos con la camiseta del Oviedo. Yo aluciné, ¿cómo puede ser? Llegas a un país que bueno, una cultura muy diferente, dices, bueno, sí, aquí hay oviedistas y cuando la ampliación, pero realmente veas a chicos que estaban empapados de la realidad del Oviedo, del día a día, y ahí estaban, ¿no? Haciendo cola. Yo recuerdo que bueno, no sabía cuántos estaban, ¿no? Pero dijo, oye, ahí hay unos chicos esperando por vosotros. Yo acabé de cenar, hice tiempo, y bueno, serán 2 o 3 chicos, iremos a verlos, y cuando salí afuera había una cola de 400 chinos esperando para que les saludásemos, y me sentía puro, ¿no? Yo, joder, te llevan esperando aquí tanto tiempo, pero bueno, te das cuenta de lo universal que es el Real Oviedo. Algo tiene diferente este escudo, porque la gente cuando lo conoce se engancha, y la verdad que es para un oviedista, para alguien de Oviedo, ver que tu escudo está representado por diferentes personas, no solo gente de aquí que se va a vivir fuera, sino gente que es muy diferente, pero que siente ese escudo como tuyo, pues bueno, hay una conexión que bueno, al final el oviedismo une mucho, y estamos imparables a la hora de crecer y de expandirnos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más, cada vez el oviedismo es más universal, y se va sembrando muchos nuevos jóvenes por todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la asignatura que tenemos como sociedad, no que también como club, porque al final somos parte importante de la sociedad? ¿Qué tenemos pendiente con los jóvenes? Tú que convives tanto con ellos, porque bueno, pues ya no solamente los padres, ¿no? Sino todos los que tenemos a alguien cerca. Yo creo que primero estamos en sus manos, porque el mundo el día de mañana va a ser suyo y vamos a depender de ellos. Tu jubilación y la mía, si es que llegan en algún momento, va a depender de todos ellos. ¿Qué es lo que crees que, bueno, pues eso, que es el mayor reto o la mayor asignatura pendiente que tenemos con esas nuevas generaciones? Bueno, sobre todo, primero escucharles, darles las herramientas para que vayan teniendo una formación. Muchas veces no les ponemos las cosas fáciles porque tienen acceso, tienen circunstancias que les incita a equivocarse, ¿no? De muchas cuestiones que podríamos abordar, pero son cuestiones. Si tú a un niño le inyectas tecnología con casas de apuestas, se lo metes en el día a día, pues al final muchos jóvenes vulnerables pues acabarán cayendo en ludopatía, y al final somos los mayores los responsables, ¿no? Si no se ponen los medios. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Y luego no olvidarnos que todos fuimos jóvenes y que todos hemos pasado por ahí, y que todos... Yo ese ejercicio lo procuro hacer siempre. Cuando un chico de 17, 16, 18 años se equivoca, pues al final dices, si eso lo hice yo también cuando tenía esa edad, pasa que no se enteró nadie. Entonces, bueno, pues empatizas y te das cuenta que son errores que todos hemos cometido, y no hay que dramatizar, sino pues bueno, corregir, orientar, pero tampoco hacer dramas, ¿no? Yo creo que los jóvenes son el motor del futuro, y tenemos mucha responsabilidad los que somos ya mayores para eso, para ponerles las herramientas para que se desarrollen, pero como te decía, cada día aprendemos mucho de ellos, y bueno, no hay que... No me gusta nada esa frase de que la juventud no es... No, todo lo contrario, creo que podemos presumir de que hay una juventud con mucho entusiasmo, que es con mucha ilusión, y que se aprende todos los días, ¿no? Y bueno, quizá muchos errores que cometen es porque los que venimos delante pues no les ponemos las cosas fáciles. Desde luego. Te voy a preguntar una cosa muy, muy concreta, porque, como tú dices, podríamos estar hablando de esto como muchísimo tiempo y de muchísimos temas. Pero si tú fueras presidente del gobierno, vamos a hacer el ejercicio, sin entrar en política, por supuesto que aquí en este club no se habla de política, ¿prohibirías o establecerías la ley que ha sacado Australia, por la cual ningún menor de 16 años puede tener acceso a redes sociales de manera no controlada? O sea, es como ya un protocolo por ley que o acepta estas condiciones o no vamos a entrar en los intereses económicos, en las plataformas, en las empresas, en las multinacionales, en las marcas que ahora mismo gestionan, porque ese poder de la información es infinito. Si tuvieses esa posibilidad, ese poder mágico. Hombre, es algo muy drástico, ¿no? Pero es verdad que
es un peligro y ahí vuelvo a repetir, es responsabilidad de los mayores, ¿no? Que una herramienta tan potente puede ser tan útil para la educación, para el entretenimiento, para la comunicación entre personas, al final se convierte en un problema y nos hace vulnerables y genera muchos problemas en los jóvenes, ¿no? Y al final las redes sociales son ahora mismo incontrolables, ¿no? Y hay muchos problemas. Nosotros tenemos con muchos jóvenes, pues al final problemas en redes sociales de todo tipo, sí, que luego afectan a la salud mental después. De todo tipo, y lo que te decía antes, desde acceso a contenido inapropiado por edad, temas de apuestas, al final, bueno, es una ventana al mundo que bueno, no se está gestionando del todo bien. Quizá esa medida sea muy drástica, pero con el tiempo, pues quizá estás protegiendo a la juventud, ¿no? Y se trata de protegerles porque todavía están en edades muy vulnerables y yo creo que al final la parte de negocio tiene demasiada incidencia y yo creo que hay que regular, legislar y pues me parece bien que mientras no esté regulado y legislado, pues la manera es cortar por lo sano y así pues bueno, no se caen en problemas, ¿no? Que la verdad que es una ventana a los problemas y no se utiliza de la manera correcta siempre, ¿no? Esta es complicada la que te voy a hacer, ya os he terminando. Si tuvieses precisamente ese superpoder y dijeses, vale, César, puedes darles una herramienta a todos los niños y niñas del mundo, ¿qué herramienta sería? Herramienta, porque al final el darles conocimiento ya depende del camino que elija cada uno, ¿no? Y cómo utilicen esa herramienta. Pero una herramienta que tú consideres fundamental para todos los niños y niñas del mundo sería... Bueno, no es algo nuevo, pero para mí creo que el deporte como herramienta educativa sería fundamental, sería obligatorio, ¿no? Yo creo que hay que muchas veces normalizar actividades que parece que no son obligatorias en los jóvenes, pero que son muy importantes para no solo la salud física, la salud mental, para inculcar valores. Yo creo que hay que incidir más en aspectos como el deporte, la salud, para estar con las personas, que cuando haces deporte estás con personas. Eso es. Sí o sí, normalmente. O sea, puede haber deportes individuales, pero lo normal es que estés con personas y que estés en un entorno donde no hay tecnología. Sí. O sea, que tú te pondrías, imagínate, aparte de la educación física de los coles, obligatorio un deporte por niño en el mundo. Sí, yo creo que sería muy interesante y a la larga sería muy beneficioso para todos los países, ¿no? Y con resultados. Yo creo que esa educación, no solo la académica, sino la física, los hábitos saludables, yo creo que hay un déficit de formación en esa parte, ¿no? Y bueno, yo creo que sería interesante, importante y no difícil de aplicar, la verdad. Desde luego. Oye, que muchas gracias, aunque no he conseguido que hables como César, sino escoges el modo entrevista, y lo entiendo, porque son muchos años enfrentándote a medios de comunicación. Espero que no me hayas visto como un medio de comunicación. Y también es de reconocer y de agradecer esa labor que se está haciendo, que muchas veces a lo mejor no copa titulares, porque es verdad que muchas de las cosas que se hacen en el club o en muchos clubes, bueno, al final lo que manda, lo que llena minutos y hojas de periódicos, pues son las informaciones del primer equipo, que es lógico, pero que ha crecido muchísimo. La Fundación, toda la parte social, está haciendo un trabajo absolutamente brutal y es de reconocer no solamente a ti, sino a todo el equipo que tienes contigo, porque, jolines, hay pocas fundaciones en España que tengan, aparte del equipo Yenin, que es nuestro principal baluarte desde siempre, ¿no? Ese equipo de amputados, ese equipo de salud mental, ese equipo, o sea, el deporte de mayores y de... ¿Cómo es? Deportes sin edades. Deportes sin edades, que me parece maravilloso. Ojalá llegue yo a esa edad y tenga esas posibilidades. Y todo el trabajo también que se está haciendo en esa parte, que es completamente distinto, ¿no? En esa parte internacional, en tantos países donde ya estamos dejando semillas que están viniendo aquí y que también se están empapando de Oviedo, de Asturias, y se están llevando un poquito del corazón del Principado. Así que enhorabuena no solamente a ti, sino a todo el equipo, y que no falte la ilusión y las ganas, porque... Sí. La verdad que en la Fundación podemos presumir de tener un equipo humano fantástico, es nuestro mayor patrimonio, y al final la Fundación canaliza lo que es el club, ¿no? El club, todos tenemos esa vocación también de generosidad, de valorar todo lo que la gente nos da, y es una manera de devolverlo.
Y bueno, yo sí siempre digo que en la fundación sumamos victorias cada semana, siempre hay casos y hay situaciones y experiencias diarias que te enriquecen mucho. Estamos, lógicamente, un poco más alejados del foco, pero que el club tiene esa vocación de ayudar a los demás y yo creo que vamos poquito a poco cada vez haciendo a más gente feliz, dándoles esas herramientas para que a través del fútbol, de la pelota, pues también puedan tener una integración en la sociedad y nos sentimos muy, muy orgullosos desde el Real Oviedo y es una misión de todos, ¿no? No solo de la gente que estamos dentro, sino de la generosidad de todos los oviedistas que se palpa día a día y esperemos seguir creciendo y haciendo muchísimas cosas. Oye, tengo que hacerte una pregunta. Bueno, yo no, pero es uno que creo que te suena, que además también tuviste la suerte como yo de disfrutarle no solamente de futbolista, sino también de compañero, y que se llama Miguel Pérez Cuesta, Michu, al que toca. ¿Cuántas cervezas puedes beber a la semana? Bueno, la pregunta es fácil, un poco comprometida, pero fácil es. Sí. Bueno, no soy muy cervecero. Ya, eso ya lo sé. No soy muy cervecero, pero bueno, esta semana creo que han sido 2, no han sido muchas. Y bueno, como estamos también en mes de comidas de empresa y compromisos varios, soy más de copa de vino, sí que yo sé si con los años te vas haciendo un poco más sibarita y bueno, un par, lo dejamos en un par. Pasado de la cerveza al vino, pero un par de cervezas, sí. Bien, correcto. Ahora te preguntamos una para el siguiente invitado. Muchísimas gracias, César, de verdad, por habernos acompañado y que nos despidamos de este 2025, que va a ser complicado despedirnos. A mí cada vez que lo pienso me dan como ganitas de llorar bien, ¿sabes? De decir, jolines, nos vamos a acordar dentro de años y de decir, qué difícil despedir un año como este por todos los momentos inolvidables, ¿no? Pero que el 2026 nos traiga pues todas las alegrías que nos toquen y sobre todo fortaleza para afrontar los momentos complicados y sobre todo que no falte ilusión. Sí. Y salud. Sí. Gracias. Creo que es un buen momento para disfrutar o para recordar todo lo que nos dio el 2025 y gracias a esos recuerdos coger fuerza y energía que se viene un 2026 intenso y vamos a dar muchas gracias. Seguro que sí. Gracias, lo seguiremos disfrutando y esperemos que a ustedes les haya gustado, que nos escuchen, que nos vean y nos vemos en el próximo episodio de Del Barro al Cielo. Gracias. Hasta la próxima.